donde Él habita es a través de la adoración a su nombre. La garantía de Dios. Me llama mucho la atención este pasaje. Cuando hablamos de garantía, hablamos de tres significados. Lo primero que significa garantía es seguridad o protección de que algo va a suceder. Lo segundo que significa garantía es seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Pero me gusta más la tercera definición de garantía. Cosa o algo que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Y quiero plantarme allí en esa tercera. Usted puede estar atravesando sus peores momentos. Podemos estar en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia. Pero de algo estamos seguros, es que sabemos en el Dios grande que usted y yo confiamos. Porque antes de que existiera esta enfermedad, Dios existía primero. Y antes de que usted llegara a esta tierra, ya Dios había diseñado un propósito contigo y conmigo. Por eso todo lo que tus ojos están viendo forma parte de la vista natural. Y cuando algo forma parte de la vista natural, escúchame esto, la vista es la capacidad de ver las cosas tal como son. Pero la visión de Dios es la capacidad de ver algo que su vista no puede ver. Por eso cuando usted y yo oramos y creemos, entonces provocamos que Dios se mueva. Por eso en medio de esta pandemia usted lo que tiene que tener es paz. Y la palabra paz significa shalom. Y la palabra shalom significa ausencia de caos. Y cuando usted abre la Biblia, lo primero que usted encuentra en Génesis es que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, porque la palabra caos es desorden, destrucción. Pero apareció el shalom, apareció el Dios de paz, el que tiene ausencia de caos. Y cuando Dios levanta un propósito, la verdad de Dios siempre va a cambiar tu realidad natural. Voy a volver a repetir esto porque me gustó. La verdad sobrenatural de Dios siempre va a cambiar la realidad natural de tu existencia. Por eso cuando Jesús resucita, me llama mucho la atención estos pastores, evangelistas, maestros que están allí, líderes que me están viendo, los que se están conectando, comparta esta transmisión. Cuando Jesús resucita, lo primero que Jesús sale es a buscar a aquellos que un día llamó. Esto solamente es para gente que entiende la revelación. Jesús no busca hombres ni mujeres, Él busca propósitos. Todos tenemos un propósito, porque el propósito es la intención divina de parte de Dios con un creyente en esta tierra, que aunque su principio es pequeño, su postrer estado será grande. Escriba allí, amén. Todos en algún momento predicamos en todas las congregaciones. Nos montábamos en aviones, nos montábamos en las berlinas, en los Brasilia, nos montábamos en los carros, en los visitaxis, en los motocarros, en los mototaxis, a pie. Un día me monté en un carro de mula, porque no hay un obstáculo cuando usted y yo tenemos pasión, porque cuando alguien tiene pasión se enamora de aquello en lo cual está trabajando. Y lo que usted y yo tenemos que tener es pasión en medio del propósito,
enamorarnos de Dios, enamorarnos de su cultura de reino. Aunque lo que estamos viendo no queremos verlo, usted siempre avance no a lo que ve, sino a lo que cree. Porque allí es donde se alimenta tu fe. La fe no se alimenta de la carne, la fe se alimenta de la palabra de Dios. Y cuando usted y yo estamos alimentados de la palabra, no hay obstáculo, no hay nada que se pare en la puerta de tu casa a destruir lo que ya Dios levantó. Todos predicamos en algún momento la salvación. En las campañas montábamos los afiches. Nadie iba a las iglesias. Eran pocos los que iban a la iglesia. Algunos iban por querer, algunos iban por de pronto para pasar un rato, para llorar, pasarla chévere. Pero salían de la puerta de las congregaciones, salían igual como entraron. Algunos salían peor. Escúcheme esto, porque esto no es un juego, esto no es un centro, esto no es un centro comercial, esto no es un lugar donde voy a pasarla chévere. Hay gente que venía de pronto a las congregaciones, hay gente que iba y que cuando apenas iba el coordinador a empezar, ya estaban mirando el reloj porque era un fastidio. En la iglesia tú los veías allí como que queriendo escuchar todo el culto, pero dentro tenían algo como para que se acabara ese culto rápido, porque era como una obligación. Esto no es obligación, esto es una pasión. Y la salvación se empezó a predicar por todo el planeta Tierra. Congregaciones en Estados Unidos, congregaciones en Canadá, congregaciones en Argentina, Paraguay, en el Asia, en China, en toda Europa, en todo el continente se predicaba de la salvación. Pero había algo que no se estaba haciendo bien, había algo que Dios estaba mirando, que las cosas no se estaban haciendo como Él las quería hacer. Y por eso Dios levanta un evangelista cual nunca conocía a nadie en el nombre. Dios levanta un evangelista que quizás no hizo un instituto bíblico, quizás no hizo un discipulado, no hizo de pronto un magíster, un doctorado. Dios levantó, preparó un solo evangelista para que al traer una sola palabra todos nosotros nos encerraríamos ahora a buscar presencia. Y ese evangelista se llama coronavirus, ese evangelista se llama COVID-19. A través de una enfermedad todos fuimos encerrados. Por eso la iglesia ahora está encerrada, pero usted y yo no estamos encerrados como otros están encerrados en los hospitales. Dale gloria a Dios por el privilegio que tú tienes, que usted está encerrado con su familia. Y ahora es que se está viendo quién es quién. Ahora es que se está viendo quién soporta la convivencia. Ahora estás con tus hijos, ayudándolos en las tareas, ayudando a tu esposa en los quehaceres. Ahora usted tiene el privilegio de predicarle a su familia. Los que te veían predicar afuera, los que te veían predicar de pronto en el Facebook, en el Messenger, en el WhatsApp, ahora te están viendo en VIP en tu casa, predicando cómo Dios utiliza a mi hijo, cómo Dios utiliza a mi hija, cómo Dios utiliza a mi esposo. Yo nunca lo había visto predicar de esta manera en VIP personalmente. Ahora tu casa tiene el privilegio de que tú le prediques, de que ellos vean cómo Dios te utiliza, aún en sanidad, aún en milagro. Porque yo le voy a decir algo, usted no tiene la necesidad de colocarle la mano a nadie para que se sane. A través del poder de la palabra, con autoridad, con fe, usted lanza la palabra y la palabra nunca va a regresar vacía, porque la palabra de Dios siempre regresa con el propósito por el cual fue lanzada. Alguien tiene que escuchar esta palabra en esta mañana. Usted tiene el privilegio de estar con sus hijos, de estar con sus papitos, de estar con sus tíos, con sus sobrinas. Usted está encerrado y usted tiene el privilegio aún de salir a la calle. De pronto usted dice, pero pastor, estamos saliendo con el pico y cédula, estamos saliendo con los dígitos, pero al menos usted tiene la oportunidad de salir a la calle, de pronto de ir a un centro comercial, de ir a la esquina. De pronto algunos se vuelan, de pronto algunos se van para su casa, para donde las hermanas, de pronto algunos visitan. Usted tiene ese privilegio, pero la pregunta de esta mañana que yo le voy a hacer a usted, usted se imagina en el momento donde estaba Noé con 7 personas encerrado en un arca. Si en los tiempos de Noé no había WhatsApp, no había Messenger, no había Facebook, no había un calendario. El arca tenía 150 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto, con 3 pisos. Lo que habían eran puros animales, y los animales no tienen conversa con nadie. Usted se imagina al viejito Noé caminando de una punta de 1 metro hasta 150 metros, subiendo los 3 pisos.
No había un baño como está en tu casa. No había aires acondicionados centrales y el arca no podía tener un agujero porque había agua arriba y había agua abajo. Alguien me tiene que escuchar esta palabra en esta mañana. Dile rapidito al que está cerca en tu casa, jálale el cabello y dile: deja de quejarte tanto. Dale gloria a Dios que estás encerrado en tu casa y no estás encerrado en una clínica. La palabra de Dios no puede estar presa. Aleluya. Yo me imagino a Noé subiendo los 3 pisos, metiéndole conversa a los animales, los olores de los animales, las necesidades fisiológicas de los seres humanos, de los 8 seres humanos que habían allí. No había una estufa como la que está en tu casa. No había ninguna ni nevera de icopor. Mi pregunta es: ¿dónde estaba el arroz Diana? El arroz sabrosón. ¿Dónde estaba la libra de tetafula? ¿Dónde estaban los pescados? Pero ¿sabe qué dice mi Biblia? Que en ninguno de los días que pasó Noé dentro del arca hubo una queja. 150 días. My God. Y desde el año 500 hasta el 601 fue construida el arca. Y la Biblia dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé fue pregonero de justicia. Y la palabra pregonero significa predicador, predicando la justicia de Dios por todas las calles. Y Génesis 6, versículo 8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y usted y yo tenemos esa gracia, porque la gracia no se compra ni se vende. La gracia es un regalo divino del cielo para ti y para mí. Y la gracia habilita lo que se le cierra a otro, usted se le abre en esta mañana. A su nombre. Esa era la vida de Noé. 150 días. Pero ¿sabes algo? Del encierro tiene que sacar algo bueno Dios de ti. Yo no sé si usted me escuchó esto. Yo lo voy a volver a repetir. Del encierro en el que estamos teniendo, algo grande y bueno Dios sacará de ti y de mí. Porque de los encierros lo que se produce es renovación. Un predicador me dijo: vamos a meternos más con Dios. Yo le dije: o sea que tú nunca estuviste metido. ¿Cómo que me voy a meter? Viejo, esto no es un centro de risa. Esto no es Sábado Felices. Esto es serio. Este encierro, pastor, tiene que provocar algo en nuestras vidas. Algo tenemos que sacar de nuevo. Por eso usted, cuando ore, ayune y vigile, nunca diga lo que hace. Demuestre y refleje lo que usted no dice. Que yo oro. Ahí hay algunos que escriben en Facebook. Vayan a orar. Ore usted, hermano. Si usted está pegado en el Facebook, porque usted no está orando, mandando orar a otro cuando los que no oran son ellos. Ahora, Jesús los escoge a todos, pero cuando Él resucita, les habla a sus discípulos. Y esto es lo que me impacta, porque Jesús se acerca a ellos y les dice, les habló diciendo: escúcheme esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que si Jesús no hacía el rescate por nosotros, como dice Hebreos 4:14, por lo tanto, teniendo un sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, traspasó los cielos para que usted y yo retengamos la profesión. Si Jesús no hace ese rescate como un superhéroe, no hubiese tenido potestad ni en el cielo ni en la tierra, porque Él iba a vencer en la carne como el Dios divino. La señal más grande de que un hombre y una mujer tiene a Dios, y tener a Dios es tener fe, es cuando usted lo ve tranquilo en medio de la tormenta. Wow, eso es fuerte. Eso es fuerte. No le estoy hablando de algo fácil, porque el encierro tiene que producir algo. Las águilas duran 5 meses, 5 por 3, 15, 150 días. Y cuando la mamá águila le hace el nido a los habichuelos, a los polluelos, a los aguiluchos chiquiticos, ella los alimenta
Pero cuando ella ve que estos aguiluchos no quieren salir, le desarma el nido. ¿Y sabe qué le queda después de desarmarle el nido? Pura espina. Y la mamá águila sabe que si los deja allí, ellos no van a querer salir, y las espinas serán muerte para ellos mismos. Y ella, ¿qué toca hacer? Agarrarlos por el cuello y tirarlos en el espacio vacío. ¿Para qué? Para que se extiendan sobre las alturas. Por eso el águila se encierra 150 días. Nadie sabe del águila. ¿Dónde estará el águila metida? ¿Dónde estará el pastor Vladimir Castaño? ¿Dónde estará el águila de Colombia? Allá en Estados Unidos me bautizaron el águila de Colombia. ¿Dónde estará el águila? El águila de Colombia está aquí todavía en Barranquilla predicando. Porque el águila muchas veces nadie sabe de ella. Muchas veces la águila tiene que tomar una decisión a los 45 años, porque ella vive 70. Y es tan dura esa decisión porque es una determinación que el águila dice: sigo viviendo y me muero, pero si yo paro a los 45 años, hay una renovación y puedo vivir 70 años más. Alguien me está escuchando esta palabra. Pero el águila, para tomar esa decisión, tiene que quitarse las uñas viejas, las garras viejas, tiene que quitarse el pico, tiene que quitarse las plumas llenas de cana, tiene que remontarse en una de las cuevas, una de las montañas más altas, para quitarse el pico. Allá se encierra 150 días y la gente dice: se murió el águila. Nadie sabe del águila, pero cuando la gente dice se murió el águila, es cuando el águila se renueva. Y cuando ella sale de allá de 150 días, ella sale con unas garras nuevas, sale con un pico nuevo, sale con unas plumas nuevas, porque la renovación te trae nuevos pensamientos. Hay gente que ya no estaba orando, hay gente que ya estaba profesionalizada en la predicación, ya estaba profesionalizada en las profecías. Eran las mismas profecías, eran los mismos mensajes. Ya la gente no estaba hablando con Dios. Personalmente le estoy diciendo, a veces llegábamos muy cansados y tirábamos la Biblia por allá. No había tiempo de orar, no había tiempo de intimidar con Dios. Personalmente se lo digo, llegó un tiempo en donde estaba cansado, en donde predicaba arriba, predicaba abajo, predicaba de lunes a domingo. La gente me decía: bueno, y tú predicas hasta en los baby shower, predicas en los velorios, predicas en la notaría, predicas en los divorcios. ¿Tú en qué momento te alimentas? Y yo los domingos me iba en la noche a recibir en Río de Avivamiento en Ciénaga. Era tanto el cansancio, pastor, que vive el Espíritu Santo de Dios. No tenía tiempo de orar, no tenía tiempo de intimidar, y Dios estaba viendo que su pueblo se estaba secando, que su pueblo estaba hablando de que Dios me dijo, Dios me mostró, pero resulta que no hablaban conmigo, hablaban de algo desconocido, pero su palabra nunca iba a caer a tierra. Y por eso Dios dijo: o tengo que detener esto para que se renuevan, o esto sigue y mis hijos se van al precipicio. Eso fue lo que sucedió. Jesús vino en la carne, y cuando Él venció, toda potestad le fue entregada en el reino de los cielos y en la tierra. Ahora Jesús tiene el derecho. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 4, 8 y 9: y antes de que Jesús fuera a hacer ese mandadito, en Efesios yo le llamo el mandadito de Dios, Efesios 4, 8 y 9. Antes de que Jesús hiciera ese mandado, en Juan capítulo 20, María se encuentra con Jesús después que resucita. Y María, cuando Jesús le dice María, ella reacciona y dice: Señor, fue a abrazarlo, y Él le dijo: no me toques, porque no he sido glorificado por el Padre. Y en Efesios 4:8 dice: ese mismo que subió, que también descendió a la parte más baja de los abismos. Y cuando la Biblia dice que descendió a la parte más baja de los abismos, yo me imagino que el infierno estaba haciendo una fiesta. Yo me imagino que Satanás estaba alegre con sus demonios, porque había muerto el Rey de Gloria. 3 días lo tuvo la tumba encerrado. El primer día muere como pecador, el segundo día se levanta entre los muertos, pero al tercer día dejó la tumba vacía. Y cuando dejó la tumba vacía, el mismo que había descendido del cielo ahora estaba descendiendo a las partes más bajas de los abismos, porque ese mismo que había subido también descendió a las partes más bajas de los abismos. Y la primera carta de Pedro,
capítulo 3 versículo 19 dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a los que en el tiempo de Noé no quisieron aceptar el rescate, tuvieron el privilegio de ver al Rey de Gloria predicando. Yo me imagino que el infierno estaba festejando cuando vieron esa bola de candela, cuando vieron esa bola de candela de fuego que estaba descendiendo hasta el Seol, que estaba descendiendo hasta la parte más baja de los abismos. Y yo me imagino que el infierno se estaba estremeciendo. Eso que es lo que viene allí, en lo que ellos no sabían, es que la bola de candela, la bola de resplandor venía rodeada de gloria. Venía el Rey de Gloria a arrancar las llaves del Hades, a arrancar las llaves de la muerte. Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice que el apóstol Juan, cuando escuchó la voz del que le hablaba, dice que me volteé a ver y la voz del que me hablaba me habló y parecían estruendos de agua, y la voz del que me hablaba tenía en sus ojos llama de fuego, tenía un cinto de oro en el pecho, sus pies eran como el bronce bruñido, y la voz del que me hablaba me dijo: he aquí el que estuvo muerto y vivo por los siglos, y arranqué las llaves del Hades y de la muerte para que usted y yo tengamos la victoria en esta mañana. A su nombre. Por eso es que Él tiene la potestad. Mire todo lo que tiene ese versículo. Aquí podemos hacer una vigilia, pero sé que no tenemos tanto tiempo. Toda potestad. Entonces mi pregunta es esta: ¿fue fácil tomar potestad a Jesús? No fue fácil, porque la tumba lo tuvo 3 días, como tuvo el pez a Jonás. De hecho él compara que así como Jonás estuvo en el pez 3 días, así también el hijo del hombre iba a estar 3 días en el vientre de la tierra. Él los acerca y le dice: toda potestad me es dada. Pero el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Esto es una comisión. La pastora conversábamos esta mañana un poco y ella lloraba. Yo de ver a esta mujer me quebrantó cómo estaba llorando, la sensibilidad del Espíritu Santo. Ella me decía: hay gente que ya dejó de orar, dejó de predicar, se cansaron según ellos, y Dios nunca se ha cansado con nosotros. Porque cuando usted ve a una mujer llorar, cuando usted ve a un hombre llorar por las cosas de Dios, usted dice: esta mujer tiene un fruto del Espíritu Santo. Olvidémonos de la crítica, de la contienda, de la pelea, de que esta iglesia tiene más unción, de que este hombre tiene más unción. Porque cuando él predica, todo el mundo se cae, todo el mundo vomita, todo el mundo parte la silla. A mí no me importa que usted parta silla, a mí no me importa que usted se caiga. A mí lo que me importa es que usted se levante a adorar lo que usted no sabía adorar. Muchos tiraron la toalla. Hoy ya nadie quiere predicar. Usted ve poca gente haciendo en vivo. Y es ahora el momento en donde, si usted no predicaba en las congregaciones, predique en vivo, viejo. Saque a su ministerio. Esos que decían: es que el pastor no me deja levantar, nada más monta aquel. Bueno, entonces predique, viejo. Tiene la oportunidad para predicar en el Facebook, Messenger, YouTube, Zoom, lo que haya, Facebook Live, lo que hay ahora no tienes excusa. Porque esa fue la comisión que Jesús dejó. Y Jesús termina diciendo el versículo 20, enseñándole. Esto es un principio, porque para que usted enseñe, primero tiene que sentarse a aprender. Porque el aprendizaje es el regalo más grande que Dios nos dejó. Y aún el dolor que usted y yo hemos pasado se convertirá en el mejor espejo para muchos. Usted es un ejemplo para mucha gente. Y le voy a decir algo como profeta. Si usted piensa detenerse y dejarlo todo,
Mire hacia atrás porque le viene siguiendo un montón de gente y usted va a responder por ello. A su nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, hay personas que la guardaron, no sé si en el escaparate, y le metieron llave y más nunca la han sacado a relucir. Y dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él no dijo ningún día, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué me impactó? Que no era la primera vez. Mire, a veces hay personas que hay que estar recalcándole lo mismo todo el día. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? No era la primera vez que Jesús le decía: yo soy la garantía de ustedes. En Marcos capítulo 4, versículo 35, la garantía más grande de Dios es esta. Regáleme 5 minutos más. La garantía más grande que Jesús recibió, le dio a sus apóstoles, fue en Marcos capítulo 4 versículo 35. Jesús termina de despedir la gente. Cuando termina de despedir la gente, toma a los discípulos, así como los tomó ahora en Mateo 28, que después de resucitado vuelve, los reúne y les habla diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, y predicar el evangelio. Y le dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es esta: yo me imagino a estas personas, porque Jesús cuando resucitó estuvo 40 días más en la tierra y se le apareció a más de 500 personas. Yo me imagino a estas personas hablando con Jesús. El superhéroe volvió a resucitar. Ahora sí estamos tranquilos, porque cuando lo vimos morir, toda la esperanza de ellos se fue a tierra. Yo me imagino, porque Pedro lo negó también. Pedro dijo: maldita sea, no lo conozco. Pero si tú andas y tú hablas como él decía: pues no lo conozco. Jesús ya le había dicho que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y en el momento que el gallo canta, yo me imagino que el espíritu de Pedro se fue al suelo, se desanimó, porque Jesús había hecho que se cumpliera su palabra. Pero cuando Jesús también resucitó, al primero que levanta es a Pedro, porque Pedro tenía algo. Pedro tenía una responsabilidad grande, y era que la responsabilidad que tenía Simón Pedro era que el reino de los cielos iba a estar sobre él, porque las llaves habían sido entregadas a este hombre. Una potestad, un derecho legal sobre Pedro. Escúcheme esto tan poderoso. Jesús ahora estaba allí y aquellas personas estaban reunidas, y de pronto ven que un ángel y una nube los alza al cielo. Yo me imagino a ellos: bueno, ahora resucitó, estuvo 40 días con nosotros, pero ahora los ángeles lo están alzando. Ahora hay un arrebatamiento. Ahora Jesús se fue en esa nube, ahora nos dejó solos. Yo me imagino que como barranquilleros, si hubiesen sido barranquilleros, los discípulos hubieran dicho: nos dejó embarcado aquí en la tierra, nos dejó la peluca, nos dejó el humo, se fue y ahora nos abandonó. Pero ¿sabe algo? Jesús le dijo: yo no los voy a dejar solos, porque vendrá otro consolador, el Espíritu Santo, que les va a recordar cada una de las palabras que yo les he dado a ustedes. Ustedes no estarán solos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso escúchame, iglesia, que tú que me estás viendo allí, la boca de Dios nunca será cerrada por ninguna enfermedad, por ningún diablo, porque me puede cerrar la boca a mí, pero se la abre a usted. Si se le cierra a usted, se le abre a otro, porque usted y yo somos templos del Espíritu Santo, somos la iglesia de Dios. Si alguien te dice: vamos a la iglesia, usted dígale: tú nunca vas a llegar al lugar que ya tú eres, porque el Espíritu Santo reposa sobre ti, y la boca de Dios es universal, porque está hablando, está predicando ahora aquí, también está predicando en la China. Alguien me está escuchando esta palabra. Por eso en Marcos capítulo 4 versículo 35, Jesús le dice: pasemos al otro lado. Y pasar al otro lado no va a ser fácil. El diablo no se va a sentar en una silla para ver cómo tú pasas a otra dimensión de gloria. Alguien me está escuchando. Jesús entra en la barca, le dice: pasemos al otro lado, y terminamos con esto. Cuando pasan al otro lado, lo primero que hace Jesús es dormir en la popa, sentado allí. Allí estaba recostado sobre un cabezal. Su almohada no era de pluma de gallina ni de pluma de pavo real. Era una almohada, un cabezal donde se enrolla la cuerda para atar la embarcación. Pero la Biblia dice que se levantó una grande tempestad. ¿Sabe algo? La garantía de Dios también la tenía Jesús, porque Jesús tenía garantizada su vida. ¿Sabe por
qué? Porque Jesús sabía que Pedro era un hombre especialista en sacar las barcas de las peores tormentas. Era llamado el boguero del momento. Alguien que era llamado boguero era una persona especial en remar las embarcaciones. Pedro tenía una fama tremenda de ser un buen boguero, de alguien que sabía conducir las barcas. Por eso que Jesús se acuesta a dormir, porque él sabe que Pedro estaba despierto. Pero la Biblia dice que ahora la tormenta era más fuerte. Se levantaban las centellas, se levantaban los rayos, el viento huracanado, a causa de que había muchas montañas rodeando el lago de Genesaret. Se producían unas inmensas olas. Las olas ahora se estaban metiendo en el arca, en la barca. Las olas se estaban metiendo en la barca. Los discípulos estaban asustados. Yo me imagino que estos hombres corrían de un lado para otro y ellos estaban viendo que Jesús estaba dormido, hasta que uno de ellos toca a Jesús y le dice: no tienes cuidado que perecemos. En otra traducción dice: no tienes miedo que vamos a morir en esta noche. Cuando usted y yo tenemos el destino profético bien claro en las manos de Dios, usted sabe que esta no es la noche ni el momento para morir. Escúcheme esto: Jesús se levantó y él dijo: bueno, si yo muero en esta noche, Isaías se equivocó conmigo. Alguien me está escuchando, porque Isaías dijo que yo no iba a morir quemado ni ahogado, sino crucificado. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Cuando tú tienes el destino profético claro en las manos de Dios, usted sabe que no es el momento de morir. Escriba allí rápidamente: no es el tiempo de morir, es el tiempo de abrir los ojos de la fe. Es el tiempo de mirar lo que otro no está viendo. Cúbrete con la sangre de Jesucristo. Jesús se levantó y ¿sabe qué me llama la atención? Que no habló con ninguno. En ningún momento alguien que tenga la verdad existencial de Dios, alguien que tenga la verdad sobrenatural de Dios, una persona que no va a negar la realidad de la existencia. En ningún momento Jesús le dijo a los discípulos: aquí no hay tormenta, aquí no hay huracán, aquí no hay ciclón, aquí no hay tsunami. Jesús no habló con ellos. Jesús nunca negó la realidad de lo que estaba sucediendo. ¿Sabe por qué? Yo tampoco niego la realidad de lo que está sucediendo. Yo no voy a negar de que hay un COVID-19. Yo no lo voy a negar, porque yo no soy ningún loco. Yo soy una persona centrada. Yo tengo los pies bien puestos en la tierra. Jesús lo tenía bien puesto en la tierra. Pero hay una garantía. La garantía es que Dios está contigo y su Hijo Jesucristo también está contigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Por eso Jesús se levantó, y cuando él se levanta, él no habla con nadie. Él llegó, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y obedece. ¿Sabe qué sucedió? Cesó el viento y el mar se cayó. Me hice esta pregunta: ¿la enfermedad tiene oído? ¿El viento tiene oído? ¿El mar tiene oído? La única manera que usted tenga autoridad sobre la enfermedad, sobre los problemas, es cuando tú duermes en medio del mar, en medio de los problemas y en medio de la enfermedad. Por eso Jesús no habló con ellos, porque si Jesús habla con ellos, pierde autoridad. Yo no puedo hablar como la gente del mundo. Jesús solamente: cállese. Y le dijo al mar: ambos cesaron y se hizo una grande bonanza. Y es cuando él se voltea sobre los discípulos, es cuando él se voltea y le dice: ¿cómo estáis así amedrantados? En otra traducción dice: ¿cómo están así llenos de miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Qué hermoso esto. ¿Cómo estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se quedaron callados, fueron ellos. Ya no hablaron más. ¿Sabe por qué se quedaron callados? Porque la vista y el corazón natural trabajan con lo que están viendo. Cuando alguien no tiene fe, su vista tampoco va a tener fe. Pero cuando alguien tiene fe, aunque lo que está viendo está formando una tormenta, su fe nunca desmaya. Se quedaron calladitos. Y yo me imagino que después Jesús se volvió a dormir otra vez. Porque como ya todo se calmó, ahora todos también se calmaron. Y ellos terminaron diciendo: ¿quién es este que hasta el viento y el mar
obedece. Hoy hay una palabra y terminé con esto ya. Tienes autoridad hoy porque has dormido en medio de la tormenta. Háblale a todos los problemas que se te están presentando, porque lo que no tiene oído, hoy le va a salir una oreja grande para escucharte. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso la garantía de Dios es la seguridad más grande para que tú sigas caminando en el Evangelio. Padre, te damos gracias. Vamos a orar por esas peticiones. Te damos gracias en esta mañana. Te pido por la sanidad, Dios mío. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú me has dado sobre los demonios, sobre la enfermedad, con la autoridad que tú me has dado y ese don de milagros. Los que me están viendo allí que no pueden caminar se levantan en esta hora. Yo te pido por la sanidad, Señor, que sanes el cuerpo de todas las personas. Toda presión arterial se va, triglicérido, todo cáncer, todo SIDA, Dios mío. Están allí, Dios mío, en la UCI, los que están en la clínica, los que tienen el síntoma. Padre, que empieza a desarmar y a destruir toda gripa, empieza a destruir toda asintomatología ahora. Limpia los pulmones, Dios mío, limpia la garganta, limpia ahora las vías respiratorias, Dios mío, limpia el hígado graso, limpia el colon, limpia las varices, la circulación, limpia la presión arterial, Padre mío. Aquellos que sufren del corazón, aquellos que sufren del colon, empieza a sanarlos ahora, Dios mío. Levanta el pH alcalino, Dios mío, y levanta, Padre mío, el sistema inmunológico ahora de todos tus hijos, Padre. Vamos, ponga la mano allí en su celular, levántese donde usted está y empieza a pelear por tu casa. Agarra esa espada y empieza a caminar por toda tu casa. Empieza ahora a sacar toda enfermedad de tu casa. Cubro tu casa, cubro mi casa, cubro la casa de mis padres, la casa de mis hermanos. Diga, cubro la casa de mi padre, cubro la casa de mi madre, la de mis hermanos, la de mis hijos, la de mi esposa, la de la familia de mi esposa, la de mis tíos, la de mis tías, la de mis primos. Vamos, cubra el techo, cubra la puerta de su casa, cubra el patio, cubra todos los rincones de su casa, cubra las camas, cubra la superficie, cúbrase usted con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y te tengo una buena noticia, porque en el tiempo antiguo Dios agarró la muerte por el cuello y le dijo: donde está rociada la sangre del cordero, en los postes, en los dinteles, cuidadito vas a tocarlo. Y cuando Jesús vino, venció a la muerte en la cruz del Calvario y ahora la tiene agarrada por el cuello. Cuidadito vas a tocar la casa donde está la sangre mía. Por eso la sangre del cordero. Prepárate en tiempo de obediencia ahora, para que nos vayamos en el arrebatamiento, porque ese es el acontecimiento que está más cerca. La iglesia será arrebatada. Jesús va a arrebatar una iglesia dentro de la iglesia. Ahora eres sano por el poder de la palabra. Padre, yo declaro como profeta que viene una provisión alimenticia. Tu casa nunca va a dejar de tener la provisión. Vamos, párate en la puerta de tu casa y empieza a declarar ahí en la puerta de tu casa que todos los días va a estar el mercado, va a estar el mercado alimenticio, va a tener la ropa que tú necesitas, el dinero que tú necesitas, la provisión para pagar tu casa, para pagar los arriendos, para pagar los servicios públicos, para pagar el internet, para pagar el plan de teléfono que tú tienes, para pagar toda deuda. Vamos, agarra esa palabra. Viene la palabra de autoridad sobre los empleos. Se desata una ola de empleo en medio de la crisis. Te van a llamar, no te van a botar de la empresa